Colombia es uno de los países con más desigualdad en América Latina. Aunque su economía ha crecido en las últimas décadas, ese crecimiento no se ha traducido en bienestar para toda la población. Acá es importante resaltar que la pobreza no es simplemente falta de dinero, sino que también implica vivir sin acceso a servicios como lo son la salud, canasta básica, educación, agua potable y vivienda digna. Esto hace que la pobreza se vuelva en un ciclo vicioso. Si no tienes acceso a estos servicios, es mucho más difícil salir de esta situación. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en 2023 el 33% de la población colombiana vivía en estado de pobreza. Es decir, más de 16 millones de personas no podían cubrir necesidades básicas con sus ingresos. Además de esto, la línea de pobreza subió a 435.375 pesos en 2023, con un aumento del 9.7%, lo que refleja un aumento en el costo de vida, significando esto que incluso si una persona ganara lo mismo que el año pasado, puede pasar a ser considerada pobre si los precios suben y sus ingresos ya no alcanzan. Además de esto, hay regiones como La Guajira, Bichada, Chocó y Cauca, donde más del 50% de la población vive en pobreza, lo que evidencia la gran brecha económica al comparar estos con ciudades más grandes como Bogotá o Medellín. La concentración de los ingresos también es importante aquí, pues según el Banco Mundial, los ingresos del 10% de la población más rica de los colombianos es 11 veces mayor que la del 10% más pobre. Con respecto a los retos hacia el futuro, si bien es cierto que se han logrado grandes avances, Colombia aún enfrenta grandes retos para reducir la pobreza y la desigualdad. El primero es cerrar las brechas que existen entre las ciudades y las zonas rurales, donde muchos de estos territorios siguen sin acceso a servicios básicos como la educación de calidad y oportunidades laborales. Otro reto clave es mantener y fortalecer los programas sociales. No basta nada más solo con crearlos, sino que se necesitan recursos estables, buen seguimiento y llegar realmente a las personas que necesitan de estos recursos. También hay que generar empleo digno y formal, sobre todo para los jóvenes y las mujeres, que en muchas ocasiones se ve que no reciben las mismas oportunidades que las demás personas. Y para esto se requiere impulsar el emprendimiento, pero también fortalecer la economía local en las regiones más vulnerables. Ya para finalizar, si en verdad queremos llegar a un cambio y como un reto hacia el futuro, necesitamos más de la participación ciudadana. Un factor como este no puede estar dependiendo solo del gobierno. Consideramos que todos como ciudadanos colombianos, incluyendo empresas y comunidades, debemos ser parte activa de este cambio y solo así lograremos un país más justo donde el desarrollo llegue a todos. Ok, seguimos con las principales fallas en la reducción de la pobreza y la desigualdad. A pesar de los esfuerzos institucionales, las inversiones sociales y los discursos políticos en torno al progreso, la pobreza y la desigualdad siguen siendo fenómenos persistentes que afectan al bienestar de millones de personas. Hoy analizaremos el porqué. Para empezar, vamos a hablar de avances limitados y irreversibles, lo cual es que desde el comienzo del siglo XXI, varios países en desarrollo lograron reducciones significativas en los índices de pobreza, especialmente en América Latina. Sin embargo, estos logros fueron parcialmente revertidos por crisis como la pandemia, COVID-19 y la inflación reciente y persistente. Según el Banco Mundial, en 2023, el porcentaje de personas en pobreza extrema en América Latina volvió a niveles de hace una década atrás. Esto hizo que se afectaran especialmente mujeres, jóvenes y poblaciones rurales.
Además, el crecimiento económico no siempre se tradujo en desarrollo social, ya que la desigualdad se mantuvo estructuralmente alta. Las fallas estructurales en el combate a la pobreza. Entonces, existen múltiples factores que explican por qué no se han logrado avances sostenibles. Primero, el crecimiento económico sin inclusión social. Muchos países han priorizado modelos de crecimiento centrados en sectores extractivos o financieros que no generan empleos de calidad ni integran a las poblaciones más vulnerables. Esto ha profundizado la concentración de riqueza. También políticas públicas fragmentadas y de corto plazo. En muchos casos, los programas sociales no están articulados entre sí, ni responden a diagnósticos territoriales. Son diseñados como respuestas asistencialistas más que como estrategias sostenibles de inclusión y movilidad social. Por otro lado, la alta informalidad laboral, la cual dice que en países como Colombia la informalidad supera el 55% en zonas rurales y periféricas. Esto impide que gran parte de la población acceda a seguridad social, créditos y otros mecanismos de protección. Y por último, la corrupción y la baja eficiencia institucional. La corrupción en la administración pública y la baja capacidad de ejecución de los gobiernos locales deterioran la confianza en el Estado y limitan el impacto real de los recursos destinados a la superación de la pobreza. Por otro lado, la desigualdad persistente y multidimensional. La pobreza es grave, pero la desigualdad es aún más estructural y difícil de erradicar. En países como Colombia, el índice de Gini se mantiene por encima de 0.50, lo que lo ubica entre los países más desiguales del mundo. Esta desigualdad no es solo de ingresos, sino que también es territorial, étnica, de género y generacional. El acceso a servicios como educación, salud o transporte sigue altamente condicionado por el lugar de nacimiento o el estrato social. Reducir la pobreza y la desigualdad es posible, pero requiere voluntad política, coherencia institucional y una visión de país a largo plazo. No basta con crecer económicamente, es necesario incluir, redistribuir y dignificar las condiciones de vida de toda la población. Entre 2022 y 2023, Colombia redujo la pobreza monetaria del 36,6% al 33%, lo que representa más de 1,6 millones de personas que dejaron atrás esta condición. También la pobreza extrema bajó del 13,8% al 11,4%, lo que equivale a 1,1 millones de personas que salieron de la pobreza más severa. Según el coeficiente de Gini, indicador que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, también se mostró mejoría. Pasó de 0,556 a 0,546, una señal de que los ingresos se están empezando a distribuir de una forma un poco más equitativa en Colombia. El impulso del crecimiento económico se ve avanzando en un contexto de crecimiento moderado pero sostenido. En octubre de 2024, el Producto Interno Bruto creció un 2,9% y la inflación bajó del 13 al 5% en menos de 2 años. Sobre la reducción del desempleo, uno de los grandes logros económicos fue su reducción, ya que cayó al 8,2% en noviembre de 2024, la tasa más baja registrada desde 2016. Y las políticas económicas clave que permitieron estos resultados positivos fueron el aumento del salario mínimo por encima de la inflación, los programas de redistribución de tierras para los campesinos y el apoyo a la economía popular como motor de crecimiento.